Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contentos aquí en el Journal que iniciamos el año 2020 con fuerza, como se dice criollamente, ya que hemos ampliado una nueva sección que es el Medical Review, que va a estar bajo la conducción de la doctora Rosana Girón, donde vamos a invitar a diversos especialistas en la medicina peruana y extranjera para que ampliar más los temas que son muy interesantes y darle a ustedes mayor conocimiento y mayor educación. Para hablar de educación y para hablar de unos puntos que son pocas veces tocados, hemos invitado al doctor Percy Rosell Perry, que tiene una amplia trayectoria y currículum que él mismo nos lo va a mencionar, y que va a tratar sobre temas denominados evidencias en cirugía plástica, donde lo básico es que ustedes conozcan que los médicos peruanos no solamente nos dedicamos a operar en el caso de los plásticos, sino también a investigar, que es algo que en este país a veces se ha dejado de lado por temas X, económicos, etcétera, etcétera. Así que sin hacer mucho tiempo en esto, hacemos una breve incisión y regresamos con nuestro invitado. Bien amigos, con lo prometido, nos encontramos con el doctor Percy Rosell Perry. Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Estamos iniciando el año con tu entrevista y estamos iniciando el año no necesariamente para hablar de estética ni de estar bonitos, qué es lo que la gente espera, y de repente nos cambia el canal ahorita por haber dicho eso, ¿no? Sino que queremos hablar un poco de lo que se hace aquí en Perú, de que hay médicos peruanos que realmente están sobresaliendo tanto a nivel nacional como en el extranjero por estudios científicos y todo esto. Tu tema, evidencias en cirugía plástica, ¿por qué lo has llamado así? Sí, bueno, antes que nada... Pero antes que nada, explícame tu amplio currículum, por lo menos una parte, para que el público pueda entender, porque bueno, si no es... Muy amable, Ricardo, te agradezco mucho la invitación y bueno, para mí es un honor comenzar el año con tu programa, estando aquí. Te agradezco mucho la oportunidad. Sí, la verdad es que la medicina se ha enfocado mucho hacia las subespecialidades, estamos en el siglo XXI, entonces es muy amplio el campo de la medicina y cada vez es más necesario que el médico conozca más de un tema en sí, lo profundice. Entonces eso me ha llevado pues a desarrollar una serie de cosas, sobre todo en el campo de la investigación. Tal es así que bueno, soy doctor en medicina por la Universidad de San Marcos, titulado, ¿no? Y bueno, tengo un diplomado en investigación clínica por la Universidad de Harvard también. Me dedico a la enseñanza de la investigación clínica y soy miembro de los comités editoriales de revistas, bueno, las más importantes en el mundo, ¿no? Claro. El Plastic es la más importante en el mundo en cirugía de nuestra especialidad. Soy miembro del comité editorial y también del Journal of Craniofacial Surgery. Y bueno, actualmente he sido nombrado presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Craniofacial. Y bueno, estamos con una gran actividad y enfocándonos cada vez más en el campo de la investigación como una puerta que abre el camino hacia las respuestas más acertadas o más adecuadas, más correctas en base a las interrogantes que tenemos en nuestro campo médico. Entonces la ciencia permite eso, permite obtener respuestas a las preguntas en forma metodológica. Si yo te digo que la forma que yo opero o la forma que yo hago las cosas es mejor que la tuya o mejor que la de otra persona, tendría que yo tener algún sustento de cómo probarlo. Entonces la ciencia permite eso. La ciencia tiene el método que permite probar que una cosa es mejor que otra. De otra forma caemos simplemente en el campo de lo que es una promoción, decir yo soy el mejor cirujano, yo hago las cosas que los demás, pero la ciencia felizmente nos da una herramienta muy útil a la cual debemos recurrir, tanto para poder validar lo que hacemos como para poder leer la información científica. A veces salen publicaciones y son puestas en internet. La gente tiene acceso ahora para todo, prácticamente. Viene un paciente y el paciente sabe más que uno de todo lo que acabo de ver ayer en la página tal. Entonces uno dice, caramba, que usted está... Pero no toda la información que está ahí es correcta. Claro, tú puedes subir lo que quieras en realidad. Exacto. Entonces la ciencia tiene sus métodos y estos tienen sus... En el internet tienen sus bases de datos, tiene su organización formal que es legalizada y respalda sus contenidos. Entonces tenemos que saber acceder a esa información, saber leerla, saber si realmente es cierto lo que dice ahí o no. Lamentablemente la gente, los pacientes no están en condición de eso, pero nosotros los médicos estamos en la obligación de conocer de investigación. ¿Para qué? Para poder saber si ese es el camino correcto o no. Mira, hay preguntas que quiero hacerte justo respecto a la investigación y a algunos trabajos que has realizado.
después de una breve incisión. Ok, ya volvemos, amigos. Bien, amigos, de vuelta con el doctor Percy Rosell tratando evidencias en cirugía plástica. Percy, dinos, por ejemplo, resumidamente, porque sé que es amplio la cantidad de investigaciones que has hecho. Para empezar, alguien de repente está motivado en hacer una investigación y dice, no, aquí en Perú no, porque no cuento con los medios, no cuento con eso. ¿Es muy complicado hacer una investigación? Mira, para contestarte la pregunta te voy a contar un poco cómo fue el camino. El camino, yo hago mi fellow en Estados Unidos, Ya. Yo termino la residencia en el año 99, hago el fellow en 2 tiempos, 2004 y 2006. Ya. Y yo regreso a Estados Unidos y tengo una visión diferente de la medicina en realidad, porque es mucho más formalizado los contenidos son elaborados en base a ciencia, Claro. no en base puramente a la experiencia personal de cada uno. Entonces eso me hizo ver las cosas de manera diferente y empecé de a pocos, ¿no? Eligiendo un campo que era mayormente de mi interés, que es el campo en el cual yo estoy involucrado, que es el labio leporino del paladar hendido, ¿no? Una patología muy frecuente en el promedio y en buena parte del mundo. Entonces empecé a hacer investigaciones pequeñas, con descripciones pequeñas, para tener una idea de cuántos casos habían, ¿no? En español, en una revista en el Colegio Médico, Acta Médica Peruana. Entonces, ahí empezaste. Ahí comencé. Entonces, cuando a veces dice, ¿cómo comienzo? ¿Cómo hago? Claro. Bueno, empieza haciéndolo en español, empieza a juntar información muy básica de lo que haces. ¿Cuántos pacientes tenemos al año? ¿De cuántos operamos de tal patología? ¿No? Ya después empieza un poco el siguiente paso, ¿no? Empezar de repente a evaluar las terapéuticas que emplea uno, ¿no? Y con estudios de observación de repente más simples, y poco a poco uno, paralelamente a hacer estas mediciones básicas y capacitándose, porque lamentablemente los médicos a veces no nos hemos formado bien en investigación en la universidad. Entonces por eso necesitamos de los estudios de posgrado, las maestrías y los doctorados. Sí, pues. Entonces uno se entrena en investigación y empieza a aprender cómo medir, cómo observar, cómo poder sacar conclusiones de la experiencia personal que tenemos a lo largo del tiempo. Lo que es terrible muchas veces es que pasen 30 años y yo diga, yo creo que hice bien las cosas, pero nunca medí nada. No lo me dice. Pues. Nunca pude ni siquiera compararlo y de repente tenía algo muy valioso. De repente era el mejor, pero nunca lo pude sacar a la luz. ¿Por qué? Porque nunca lo formalicé. Entonces, aquí podemos entender la importancia de la investigación. La gente dice, no, pero eso es el que le gusta. No, señor. El mundo científico se mueve así y nosotros somos científicos. Somos cirujanos. Bueno, podemos elegir ser artesanos. Yo creo que eso no es una palabra correcta. Somos médicos. Entonces necesitamos nosotros formalizar nuestra práctica en base a cómo funciona la medicina en el mundo. Bueno, es muy común, por ejemplo, los cirujanos que conocemos todos, de que de pronto varían o crean una nueva técnica X de la cirugía, porque siempre uno tiene que adaptar una técnica a su mano. Eso es definitivo. No es la misma mano todos. Pero yo le digo, oye, si esto es tan interesante, entonces ¿por qué no lo escribes? O sea, ¿por qué no lo publicas? O sea, sí es interesante. No hay tiempo. Hay un problema de eso también. Es verdad. Yo creo que hay que comenzar entendiendo la importancia del asunto. Por ahí. Algunos colegas Patricio Centurión, por ejemplo, que tienen unas ideas muy innovadoras, y Patricio ha publicado, lo formaliza de alguna manera y él lo comparte, viaja mucho, lleva su información. Y eso también abre puertas. En realidad a mí me ha pasado, la verdad es que me ha abierto muchas puertas. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hablar en un idioma formal, entra ya al club de la Liga Premier, ¿no? Claro. Ya no es la Copa Perú, no quiero menospreciar a nadie, pero ya entras a una liga internacional. Ya está con la FIFA. Donde el idioma es ese. Entonces tus publicaciones empiezan a tener una invitación aquí, una invitación allá, y después empiezas a participar. Por ejemplo, acabo de recibir la invitación para el Congreso Mundial de Fisura Labiopalatina, que se hace cada 4 años. Es un evento muy importante, el más importante de este campo en el mundo, ¿no? Es la tercera vez que formo parte del comité científico. Solamente se eligen a 12 personas de todo el mundo nada más en ese comité. Es la tercera vez que participo en ese comité y es por eso. Y me abre puertas, ¿por qué? Porque yo permito comparar, permito conversar directamente con las personas que son considerados líderes en ese campo. Claro. O sea, el impacto que tiene en tu práctica es tremendo, tremendo. El tema es entenderlo. Cuando uno lo entiende, dice no, yo no puedo, debo destinar parte de mi tiempo a esto, porque esto a la larga va a ser mi práctica consistente, sólida, se va a reflejar en los resultados obtenidos, porque eso es lo que pasa. Cuando tú empiezas a decir, un momentito,
Sí, yo pienso que es mejor, pero ¿es realmente tan así? Y de repente cuando empiezo a mirar digo, oye, pero podemos mejorarlo por aquí, y empieza a hacer lo que se llama la línea de investigación. Un estudio te lleva al otro, el otro te lleva al otro, y el otro al otro, porque toda investigación termina con más preguntas que... Exacto, cada pregunta es un trabajo. Y empiezas tú a hacer como parte de tu vida profesional esta herramienta. Ya no solamente es tu preocupación acerca de temas, digamos, de orden de infraestructura, de orden de promoción, no, y empiezas a incorporar un elemento más como una cosa estándar. Entonces todo se toma una foto en un determinado momento, en determinada posición, a todos los pacientes, se le controla en tanto tiempo al paciente, se le toma la misma foto, no es tan difícil. Y después con calma, y idealmente como parte de un equipo también, porque solo es más difícil todo, ¿no? Cómo formar un buen equipo ese de trabajo, claro, ¿no? Y empieza todo a fluir, y cuando ya es algo cotidiano, es mucho más fácil. Mira, tú sin querer queriendo, y eso como decía el Chavo el 8, has terminado haciendo una subespecialidad en fisura labio-palatina, que es lo que quiero que nos cuentes después de una breve incisión. ¿Ok? Volvemos, amigos. Bien, amigos, de vuelta en el programa y seguimos conversando con el doctor Rosell. Percy, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de vida en ir poco a poco de la investigación, y no solamente ello, sino que has ido realizando una subespecialidad, ya no sé si por tu cuenta, o porque la vida te llevó por ahí, o porque te gustó, no sé, hay diversos factores, a veces que hace uno le encante más una técnica quirúrgica que otra, y terminaste con la fisura labio-palatina. Claro. Bueno, no cabe duda que en la vida a veces tenemos decisiones que cambian, sí, pues. Eso no cabe duda, ¿no? Claro. Eso nos ha pasado seguramente a ti y a todos. Claro. ¿No? Hay circunstancias claves determinantes, ¿no? Sí. Bueno, yo me inicié, yo estudié en San Marcos, y yo me inicio en cirugía plástica porque comienzo con los doctores Kirchhoff, mis profesores, claro. Con ellos estamos hablando del año 93. Entonces yo comienzo con ellos como un asistente, y luego paso a hacer mi residentado médico por la Universidad de San Marcos en el Hospital Militar, que hice hasta el año 99, fueron 6 años de entrenamiento en realidad. Entonces claro. Hice estética 3 años y hice 3 años de reconstructiva. Durante ese tiempo los doctores Kirchhoff tenían un contacto con la Fundación Interplas de Estados Unidos. Claro. Entonces Daniel me dice, pero si no quieres ir, acá hacen unas campañas de operaciones de reconstructiva de niños. Y dije, bueno, de todas maneras, porque ahí voy a aprender un montón, claro. Un montón de cosas. Claro. Y bueno, me involucré. Entonces claro. Empecé a involucrarme. Inicialmente me pareció algo difícil de hacer, como todo. Y claro. Después poco a poco me fui involucrando. Y pasado un tiempo, la organización determinó que no era la mejor forma de tratar a los niños haciendo que grupos viajen para operarlos. Sino que a través de este tiempo, hasta el año 2000 más o menos, ellos habían visto mi performance y yo, al estar involucrado y al haber aprendido de ellos, ellos tenían como una forma de más confianza. Claro. Y me dicen, bueno, ahora tú vas a hacer las campañas en Perú y nosotros te vamos a apoyar. Entonces me dieron un impulso, ¿no?, a dedicarme. Y justo en esa época se dio una oportunidad de ir al Hospital de Neoplásicas por recomendación de Miguel Morón, que se iba a Suiza. Claro. Pero no se concretó. Entonces que se abrió esta puerta y dije, bueno, acá hay una buena oportunidad. Y me fui involucrando y empecé yo a hacer este tipo de atenciones en todo el Perú prácticamente. He viajado casi todo el Perú. Y tuve este soporte económico para realizar las actividades y conformando un pequeño equipo de trabajo, y hemos hecho desde esa época ya hasta la fecha como más de 4.000 operaciones, ¿no? Y me fue empujando poco a poco, ¿no? Después vinieron, como te comentaba, el hecho de poder hacer un fellow en Estados Unidos, que obviamente lo orienté a este campo, ¿no? Gané una beca, que es la beca que da la Fundación Docente de Cirugía Plástica, a 2 cirujanos plásticos de todo el mundo por año. Ah, mira. Yo gané esa beca, muy difícil ganarla, la gané en el año 2005 y en 2006 me voy a hacer el fellow en cráneo facial. Entonces la cosa como que ya iba apuntando cada vez más hacia un campo determinado. Obviamente en ese tiempo hacía estética, como lo hacemos todos. Lo que pasa es que tú abriste una puerta y ahí se te abrieron las demás. Es algo así, parece que entraste al pasillo correcto. Yo soy muy creyente, en realidad Dios es quien obra y hace los caminos, y simplemente eso uno tiene que ser obediente, ¿no? Y mi confianza en eso me hizo ser de que yo vaya teniendo una guía segura y caminando y decir, bueno, por acá, por acá, por acá, y curiosamente todo sigue armando como un rompecabezas. Después del fellow
con los elementos, la visión que tenía de la medicina, la iniciativa para hacer investigación y un campo abierto, porque muy pocas personas se dedican al campo. Sí, pues. Entonces, la mayoría de cirujanos plásticos conciben la cirugía plástica como un tema de estética. Sí. Y se interesan en el campo por eso. Sin embargo, yo le transmito a los residentes que quizás no sea lo más inteligente ir por donde va todos, sino empezar a abrir otras puertas que permitan tener acceso a una población que necesita. Tengo pacientes que han venido de Argelia, de Panamá, de República Dominicana, de Bolivia, de Colombia, a operarse de fisura labiopalatina Perú. Porque trasciende, felizmente la internet, los medios trascienden, mucho, hay entrevistas por televisión, hay mucha información, la gente accede y busca especialistas en este campo. La mayoría no va por ahí. Entonces, no es lo más inteligente. De repente piensa un campo en el cual no esté tan tomado y puedes capacitarte primero bien y después desarrollarlo. Y está asegurado porque tenemos un país. Claro, porque un paciente que venga desde Argelia para ver, digamos... No lo puedes creer, la verdad es que estoy muy sorprendido. Es muy sorprendido. lejísimo, ¿no? Es muy sorprendido, se dio una circunstancia de trabajo del padre y se operó su hijita acá, una persona con todas las posibilidades de Estados Unidos, Europa, claro. Empieza a construirse un prestigio profesional sólido en base a los méritos académicos, en base a una experiencia larga, ya pasaron 25 años, desde el año 93, más de 25 años. Entonces, a veces nosotros queremos las cosas rápidas, pero las cosas buenas toman su tiempo. Sí, pues. Y requieren mucho esfuerzo, y hay que dejar de cosas de lado. Yo he tenido que dejar la cirugía estética, ¿por qué? Porque no puedo, o sea, me sobrepasa. Solamente el campo de la cirugía craneofacial es un campo muy amplio, que requiere dedicación, lectura, investigación, requiere operar la patología frecuentemente. Si yo voy a operar un párpado, una frente, una mama, un cuerpo, voy a operar un labio leporino, voy a operar un quemado, y voy a hacerlo en ese espectro, ¿qué va a pasar? Que voy a operar una patología cada cierto tiempo. Y nosotros necesitamos ver con frecuencia la patología para conocerla. No hay otra forma, porque es mucho más complejo de lo que uno se imagina. El problema está cuando nos simplificamos las cosas y pensamos que es simple. No es simple. Pero eso pasa a nivel mundial, te diré. Por supuesto. Hay médicos suizos. ¿Cómo funciona? Funciona subespecializado. Subespecializado, pero también hay cirujanos, por ejemplo, suizos que he conocido que operan pues 4 mamas al año, ¿no? Entonces, hablando de colocación de implantes, por ejemplo, y no lo entiendo, ¿no? Sí. O sea, sí, lo que pasa ya es mejor debería abandonar eso y dedicarse... El sistema claro. plantea opciones, tú las tomas. O sea, tú puedes incorporarte al sistema y el sistema te puede plantear, por ejemplo, eso. Hay médicos se llaman especialistas generales, que van a hacer un poco de todo. Y puede pasar en el primer mundo también. Y esa es una opción, pero tú puedes decidir crear tu escenario. Y eso es lo que pasó conmigo. Tuve que ir dejando ciertas cosas, tener confianza en lo que iba aprendiendo, e ir construyendo algo más sólido en base a mi propia experiencia, traducida en investigación. Tengo técnicas personales para operar labio, paladar, protocolos, todo personalizado. Pero justamente a través de esas publicaciones que has hecho y te has dedicado a la investigación, es que de pronto los pacientes han tocado la puerta, porque es una forma diferente de darse a conocer. Pero a veces es complicado en un país subdesarrollado con mayor razón el decir ya, ok, a partir de mañana solamente voy a operar tal cosa. Entonces, y no llega nadie porque no hay manera de que le toquen la puerta, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Es un proceso. Evidentemente yo no dije hasta hoy día opero o no. Fue un proceso en el cual un campo fue ganando y el otro campo se fue contrayendo. Sí, sí es. ¿Por qué? Porque tu atención va ahí, ¿no? De repente venía un paciente que posiblemente cualquiera de nosotros lo hubiera operado y yo no lo opero. O le pongo muchos, le digo no, mira, o de repente mi honorario es muy alto. Le digo, mira, mi honorario es alto. Entonces, no tengo la motivación. Yo quisiera mi tiempo para esto. Entonces, yo voy decidiendo por dónde voy. Claro. Y voy construyendo una experiencia sólida que, como te repito, ¿no? O sea, yo conferencio en el extranjero, he podido publicar cerca de 40 artículos científicos que soportan toda mi práctica profesional. He escrito 8 libros, acabo de terminar mi primer libro en inglés que va a salir este año publicado por la editorial Springer. Y he escrito también el año pasado un capítulo para la Universidad de Pittsburgh de cirugía de paladar. Qué bien, te felicito. Entonces, qué bien, qué bien. Tú no te imaginas cómo se van. También, bueno, no quiero dejar de mencionarlo, no quiero mostrarme muy presumido, pero también el año pasado me dieron por tercera vez el premio Hipólito Unanue en Perú. Ah, sí, claro que sí, no estamos olvidando de eso. Sí, y todos mayormente en el campo de la fisura labiopalatina. Entonces yo creo que el ponerle foco a algo en nuestra práctica
yo podría asegurarle a un colega que va a tener éxito. ¿Por qué? Porque por el formato de nuestro país. ¿Entiendes? Si tú llegas a conocer ese nivel, la patología, vas a marcar una diferencia necesariamente. Porque el especialista general conoce un poquito de cada cosa, pero nunca va a llegar a la profundidad que tú te vas a tener en un solo campo. Es muy diferente. Lógico, es diferente. Es muy diferente. Entonces, lo que pasa, es más, conozco colegas que ya, por pacientes que a veces amigas, ¿no? Me dicen, oye, yo voy a visitar al doctor tal, caramba, es un excelente cirujano plástico dedicado a la cirugía estética hace 30 años. Y me ha dicho que solamente opera cara ahora. Sí, pues. O sea, yo creo que la persona que entiende bien lo que está pasando, entiende bien la medicina como la practica, sabe que por ahí tiene que ir. Y yo creo que a la larga es probable que muchos tomen esa decisión. De decir, ¿sabes qué? Creo que esta es mi fortaleza y creo que esto me va a garantizar lo que yo quiero. Buenos resultados, pacientes, ¿no? Una práctica sólida, tener menos problemas, menos complicaciones. Hay muchos problemas asociados, hay demandas legales, a veces. Entonces creo que es un camino más seguro. Perfecto, entendido totalmente, Percy, y entiendo, bueno, ojalá que vaya esto aumentando, y la idea es motivar a todos los plásticos, incluyéndome, para hacer un poco más de investigación y saber si realmente hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien y qué nos falta para hacerlo mucho mejor, ¿no? Eso es lo importante, no quedarnos estancados, tener siempre la opción de cambiar el chip y decir, bueno, nunca es tarde y empecemos a hacerlo, ¿no? Es una puerta formal, seria, para abrirse campo en la cirugía plástica. Yo realmente te felicito y espero que tenerte en un próximo programa para que ya no sea una apertura general como hoy día, podemos tocar un tema específico, un tema específico, alguna técnica específica tuya, genial. Acabo de publicar el protocolo de Lima. Ya, mira, el protocolo de Lima para fisuras palatinas primarias. Eso sería interesante tocarlo. Empezar a tomar una identidad. El peruano es muy modesto. Nosotros somos buenos, pero somos modestos. Nos cuesta un poco creer que lo que realmente somos. Claro. A diferencia de nuestros vecinos, que son mucho más, ¿no? Les gusta más compartir las cosas, ¿no? Entonces nosotros somos modestos, nos cuesta un poco, de repente van a pensar mal, ¿no? No, hay que creer en lo que hacemos porque tenemos excelentes médicos. Lo que hay que hacer es que hay que formalizarnos. Claro. ¿Ya? Y empezar a proponer. Esta es nuestra propuesta. No estamos de acuerdo con la propuesta de usted, pero viene de Europa. Bueno, perfecto, señor. Puede venir donde usted quiera, pero usted no me está probando que esto es mejor que... Porque la ciencia no lo permite. Así es. La ciencia está diciendo que no es mejor. Entonces podemos proponer, ¿no? Creo que es muy interesante poder ir por ese lado. Listo, Percy, ha sido un gusto tu despedida a nuestros amigos del programa, y que no olviden de suscribirse al programa, porque hasta el año pasado aumentamos nuestras suscripciones después de tanto tiempo. Así que de manera importante para nosotros. Así que tu despedida y espero tenerte aquí pronto. Bueno, Ricardo, una vez más, gracias por la invitación. A los oyentes, bueno, a las personas que acceden al canal de YouTube, las recomendaciones siempre de que ustedes sean los que tomen las decisiones en relación a la elección de sus médicos, siempre recordando que las sociedades científicas como la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, ¿no? Son las organizaciones serias a seguir. Hay mucha información en internet. Tengan mucho cuidado de su salud, elijan un buen médico. Felicitaciones al doctor Ormeño por su iniciativa de tener canales de comunicación como este. Creo que son las informaciones correctas que ustedes deben buscar. Muchas bendiciones. Gracias. Nos vemos, amigos, y hasta la próxima semana con un nuevo programa siempre interesante. Nos vemos. Gracias por su atención.